Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Soy la doctora Iracema Díaz. En esta ocasión voy a hablar sobre generalidades de articulaciones. Para empezar, pues vamos a dar algunas definiciones respecto al tema. La primera definición es: una articulación es el medio de contacto que hace a la unión entre dos o más huesos próximos. También la palabra articulación se define como el conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir a dos o más huesos y para realizar movimientos. Y estas articulaciones están formadas por tejido conectivo. Y la artrología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Bueno, para poder hablar sobre articulaciones, pues debemos de conocer los movimientos que una vez que dos o más huesos se unen en una articulación, pues van a hacer que el esqueleto se mueva. Entonces los movimientos articulares van a ser varios. Flexión es como, por ejemplo, cuando tú doblas tu brazo o tu extremidad superior. Flexión es acercar los dos extremos distales de la articulación, o sea, doblar tu miembro superior. Y ese se dobla de manera diferente al miembro inferior, que va hacia atrás, esto va hacia enfrente. Extensión es alejar los extremos distales de una articulación, que es estirar. Esos dos son movimientos antagónicos. Mientras uno dobla, el otro estira. Flexión dobla, extensión estira. Flexión acerca, extensión separa. Luego vienen otros dos, que son abducción y aducción, en donde abducción es separar del plano sagital. Recuerda tú que el plano sagital es una línea que está en mero en medio de tu cabeza, pasa por tu nariz, por tu ombligo, dividiendo tu cuerpo en mitad izquierda y mitad derecha. Entonces, abducción es, por ejemplo, que tú tienes tus brazos pegados al cuerpo y lo levantas y lo separas. Eso es abducción. Y el acto contrario, que es bajar el brazo y aproximarlo a tu tronco, eso se llama aducción. Abducción, separar; aducción, aproximar. Recuerda las diferencias que hay entre uno y otro. ABD es separar y AD es aproximar. También son antagónicos. Los siguientes movimientos articulares es supinación y pronación. Estas palabras ya las conoces, supino y prono. En este caso, se va a aplicar el ejemplo a la palma de la mano. Supinar es poner la palma hacia arriba, como cuando suplicas que te den dinerito para gastar. Mamá, dame dinero. Y pones la palma de la mano en supinación. Mientras que el movimiento contrario, que es voltear la palma de la mano hacia abajo, eso recibe el nombre de pronación. Hay otro movimiento que es rotación, que es el movimiento de giro que se realiza sobre el propio eje, haciendo un giro. No podemos hacerlo casi de 360 grados, pero sí cerca. Y el último se llama circunducción, que es girar alrededor del eje, pero tiene que haber 4 de los movimientos que vemos acá arriba unidos para que se dé la circunducción. Este movimiento específicamente lo hace el cuello y en el momento en que es la articulación de tu muslo sobre tu cadera. Seguimos con los movimientos, pero ahora de partes del cuerpo. Los movimientos los van a realizar las grandes articulaciones. En este caso tenemos la articulación del hombro,
que va a formar la unión entre brazo y tronco por medio de la cintura escapular. El codo, la articulación del codo, une el brazo con el antebrazo. La articulación de la muñeca une el antebrazo con la mano. La cadera une la pelvis con el muslo y aquí se llama cintura pélvica. La rodilla, la articulación de la rodilla es la unión entre el muslo y la pierna y la articulación del tobillo, la unión entre la pierna y el pie. Bien, ahora vamos a hablar de las partes que van a participar en una articulación. ¿Qué se necesita para las articulaciones que hacen los movimientos más grandes? Y eso los vamos a tener prácticamente en nuestras extremidades superiores e inferiores. En este ejemplo que tengo yo, es una de las principales articulaciones del cuerpo que tolera y soporta todo el peso y es la que más se mueve para desplazarnos de un lado a otro, que es la articulación de la rodilla, que dijimos que es la unión del muslo con la pierna. Bien, los huesos son órganos que están vivos. Se llaman órganos pues porque están formados por células, tienen células que mantienen al hueso vivo y este hueso que está vivo, que tiene circulación sanguínea y también tiene inervación, tiene nerviecitos que lo hacen percibir dolor, hay que protegerlo para que pueda estar unido al otro hueso o al otro hueso, porque en este caso, pues estamos viendo que es el fémur y es la tibia, y que también anda por allí un huesito sesamoideo llamado rótula, ¿verdad? Que también no necesariamente se articula, se mantiene en su lugar gracias a que varios tendones la colocan ahí. En sí, los que van a participar en la articulación van a ser el fémur, que está aquí, y la tibia. Aquí estamos viendo un dibujito, un huesito pintado en línea punteada, está representando al peroné. Él no se articula, más sin embargo se articula a su compañera que es la tibia, pero nada más la tibia se articula con el fémur para formar la articulación de la rodilla. Bien, como son dos huesos muy grandes y muy poderosos y sobre esta zona se va a aplicar todo el peso de nuestro cuerpo, esta articulación debe de estar protegida por tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras que forman redes. En general, el tejido conectivo es un tejido de protección, de soporte, de apoyo, que se usa en todas partes y en todos los órganos de nuestro cuerpo, pero específicamente aquí para formar una articulación se va a encargar el tejido conectivo de formar todas las estructuras que miras en la columna que tengo de letras. El tejido conectivo me va a formar el cartílago articular, que es esta línea en los huesos, una línea color blanquito que miras, la voy a pintar de amarillo, si estás viendo que se colorea algo de amarillo, en el fémur y en la tibia. Lo voy a retirar para que lo veas. En el dibujo está representado con una línea amarilla. Ese es el cartílago articular. El cartílago articular está adherido, sigue la flecha, a cada hueso. Amortigua el desplazamiento de una superficie articular sobre la otra. Eso es el cartílago articular. La membrana sinovial une los huesos que se articulan y segrega y contiene el líquido sinovial. Entonces, si tú te fijas, aquí te voy a marcar la membrana sinovial, sigue la flecha
y está representada por esa línea color café, que si te pones atento, está encima del cartílago articular. Y entonces es una membrana que a su vez protege al cartílago y además tiene la capacidad de producir el líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? Pues es un lubricante que también va a facilitar y favorecer el desplazamiento de estos dos huesos uno sobre otro. La cápsula sinovial la va a formar la membrana sinovial. Al formar el líquido, crece y se forma una cápsula y allá adentro va a estar el líquido sinovial. Luego, tenemos otras estructuras, por ejemplo, los meniscos. Aquí lo estoy pintando de amarillo, sigue la flecha. Son esas estructuras color rosita. Son una especie de almohadilla cartilaginosa que favorece la unión entre los dos huesos. En este caso, la rodilla tiene ligamentos cruzados que refuerzan la unión de los huesos y también los ligamentos articulares que hacen que no se muevan los huesos que están unidos, porque tienen una función muy importante que es coordinadamente moverse para poder flexionar y extender la articulación de la rodilla. Las articulaciones van a clasificarse en tres tipos diferentes según el grado en que se mueven, según su grado de movilidad. El ejemplo que acabamos de revisar de la articulación de la rodilla, esa es una articulación que se mueve mucho. Simple y sencillamente nos mueve con las rodillas, puedes correr, brincar, desplazarte, caminar. Con tus brazos puedes extenderlos, flexionarlos, extenderlos, moverlos. Entonces son articulaciones que se mueven mucho. Esas reciben el nombre de diartrosis. Luego tenemos articulaciones que sí se mueven, pero no se mueven tanto como las móviles. Esas reciben el nombre de anfiartrosis. Y tenemos articulaciones que no se mueven para nada. Esas se llaman sinartrosis o articulaciones inmóviles. Por ejemplo, los huesos del cráneo unidos entre sí no se mueven para nada. Imagínate que se movieran, ¿no? Bien. Vamos a revisar primeramente las diartrosis, que son las articulaciones que más se mueven. También se les conoce con el nombre de articulaciones sinoviales, puesto que todas tienen todo ese equipamiento de cartílago que vimos. Tienen cartílago articular, tienen membrana sinovial, la cual produce líquido sinovial, por eso se llaman sinoviales. Aquí en el dibujito tenemos marcados la articulación del codo, de la muñeca, del cuello, el pie, las rodillas, la cadera. Son todas esas que nos hacen movernos. Tienen una diversidad y amplitud en los movimientos. Sus superficies articulares pueden tener formas variables y aquí están representados como con partes mecánicas en donde pueden ser convexa y cóncava, como aquí, la articulación del codo, como por ejemplo en forma de polea, en silla de montar, como sería esta, como un pivote, como sería esta, ¿verdad? Una superficie cóncava con una convexa, deslizantes, ¿verdad? Tienen cápsula y líquido sinovial que sirve como amortiguador y son las más numerosas de nuestro cuerpo.
Entonces, yo creo que esas no se te van a olvidar. Son las que se mueven, las que nos mueven durante el día. Yo por eso recuerdo que se llaman diartrosis. Bien. Ejemplos de diartrosis, estas que vimos en pivote, en donde la primera vértebra cervical se une con la segunda, atlas y axis. El axis tiene un diente que se llama apófisis odontoides y se articula sobre el atlas como si fuera un pivote. Luego tenemos la esférica, en donde una superficie eh, cóncava entra sobre una convexa, como la articulación de la escápula con el húmero. En silla de montar, en donde quedan imbricados, fíjense cómo es la articulación, es el trapecio, que es un hueso del carpo de la muñeca con el primer metacarpiano. En bisagra, como por ejemplo la articulación del codo, elipsoide, el radio con el escafoides, y deslizante, como los huesecitos metatarsianos con los tarsianos. Bien, ahora continuamos con las anfiartrosis. Las anfiartrosis, pues son las articulaciones que sí se mueven, pero no se mueven tanto como las diartrosis o móviles, que recuerda que aquellas se llamaban sinoviales porque tienen cápsula sinovial y todo eso. Estas se llaman semimóviles o anfiartrosis. Estas no van a tener líquido sinovial, por lo tanto no van a ser sinoviales, van a ser cartilaginosas, porque este tipo de articulaciones se mantienen unidas por medio de un cartílago elástico. Entonces, ese cartílago les va a permitir tener una movilidad limitada, pero les va a permitir que se muevan aunque sea poquito. No tienen cápsula sinovial, están mantenidas por ligamentos interóseos y uno de los ejemplos es la sínfisis del pubis, que es este cartilaguito amarillo que miras aquí donde estoy pintando. Allí voy a quitar el color. Ese azulito, ese es el cartílago de la sínfisis del pubis. Y también vemos el cartílago que está en la unión del sacro con el coxal. Y también otro ejemplo es el cartílago que está entre los cuerpos vertebrales, que ya los conocemos como discos intervertebrales, que permiten que nuestra columna se flexione, por eso tú puedes doblarte, curvearte hacia el lado izquierdo, mover tu tórax, porque este cartílago da una movilidad semimóvil a la articulación entre las vértebras. Imagínate si fuera inmóvil, nuestra columna vertebral fuera como un palo, una varilla sin movimiento. Ok, entonces las cosas que no debes olvidar en las articulaciones semimóviles o anfiartrosis es que son cartilaginosas. Las que siguen se llaman sinartrosis y las sinartrosis son articulaciones que absolutamente no tienen ningún tipo de movimiento. Se llaman inmóviles. Estas articulaciones ni van a tener líquido sinovial, tampoco van a tener el tipo de cartílago que permite el movimiento como las anteriores que vimos, sino que estas son fibrosas. Sí van a tener cierto tipo de cartílago, pero ese cartílago es un cartílago fibroso, muy duro. No se compara para nada al cartílago de las semimóviles. Estas se mantienen unidas por tejido fibroso, eh,
se llaman sin fibrosis o por tejido cartilaginoso fibroso y entonces reciben el nombre de sincondrosis. No te confundas aquí. Dentro de la sinartrosis hay una división. La primera, la sinfibrosis, y la segunda, la sincondrosis. La sinfibrosis son las articulaciones móviles, inmóviles, que están unidas por tejido fibroso. Y la sincondrosis son las inmóviles que están unidas por tejido cartilaginoso. Pero no te confundas, es un cartílago que no permite ningún tipo de movilidad a diferencia del cartílago que existía en las semimóviles. Estas son articulaciones rígidas sin movilidad como las que unen los huesos del cráneo. Aquí estamos viendo cráneo, estamos viendo que están unidos, por ejemplo, el hueso rosa es el hueso frontal, atrás está el morado, que es el hueso parietal, y tienen una especie de rayitas que parecen dientes. Estas se llaman articulaciones dentadas o también se conocen como suturas. En esta imagen estamos viendo que el frontal se articula con los dos parietales, que son esos azules, y que a su vez los parietales se unen entre ellos. Aquí en esta estamos viendo frontal con parietal y también estamos viendo parietal con temporal. Aquí este amarillo, este es el ala del esfenoides y estamos viendo que todos están acá atrás. Este azulito, estamos viendo que ese es el occipital con los dos parietales. Entonces, este tipo de articulaciones son inmóviles. Entonces, aquí ya está oficialmente descrito que las sinartrosis son articulaciones inmóviles cuyas superficies articulares están unidas cuando están unidas por tejido fibroso, se llaman sinfibrosis o suturas. Y son como los huesos del cráneo o los huesos de la cara. Y el segundo tipo son las que están unidas por tejido cartilaginoso, también conocidas como sincondrosis, y aquí poseen superficies articulares unidas entre sí por un cartílago que se adhiere fuertemente a las dos piezas. Un ejemplo de sincondrosis es la articulación de la primera costilla con el esternón. Acá en el tejido fibroso tenemos varios tipos de sinfibrosis o suturas. La sinfibrosis escamosa, bordes en bisel, como se observan en la articulación parieto-temporal. Sinfibrosis dentada, con sus bordes en forma de dientes, como ocurre en la frontoparietal, biparietal y parieto-occipital. La sinfibrosis armónica, donde hay bordes rugosos, como se observan en las articulaciones entre los dos huesos de la nariz, que se llama nasonasal, el hueso nasal con el maxilar y el hueso ungis con el maxilar. Las gonfosis, que es la inserción del diente en el hueso maxilar superior o inferior, y el tipo esquindilesis, en donde una superficie con forma de cresta se articula con una ranura, como sucede en la articulación del vómer con la cresta del hueso etmoides. Entonces, todas estas sin fibrosis a las tres primeras, les podemos llamar suturas. Ejemplo de sinfibrosis o sutura dentada, estamos viendo los dientitos, son bordes articulares dentados y ahí están frontoparietal, que es el hueso frontal con los dos parietales, la biparietal, que es la de en medio, y la parieto-occipital, que es la de atrás. Este es un ejemplo de sinfibrosis escamosa, bordes en bisel. ¿Qué quiere decir bisel? Bueno, bisel es algo así. Te voy a hacer un dibujito. Todo chueco, pero vale.
Un bisel es algo así, como la punta de la jeringa, de una jeringa, con esa diagonal. Entonces, aquí en esta articulación del temporal con el parietal, un hueso tiene esta forma y el otro tiene la contraparte. Entonces, el hueso del otro lado va a estar así. Y esa es una articulación en bisel y adentro están en medio, están unidas por tejido fibroso. ¿Quedó claro en bisel? Disculpen mis dibujos, pero en fin, hago mi mejor esfuerzo. La sinfibrosis o suturas armónicas, aquí estamos viendo los dos huesos nasales, los bordes articulares son lisos, no tienen forma de diente ni nada, y en directo hacen contacto una con la otra, como ocurre superficie lisita de los dos huesos nasales, el hueso nasal con el maxilar superior, ahí donde estarán las flechas, ¿verdad? Y el unguis, que es un huesecito lagrimal muy pequeñito con el maxilar, nada más que ahí no se alcanza a percibir. El tipo esquindilesis, es otra sinfibrosis, es cuando uno de los bordes articulares entra en contacto en el borde del otro hueso en forma de una ranura. Entonces hay un hueso que se llama vomer y entra en otro que se llama etmoides. Es como cuando una tarjeta de crédito la deslizas por la ranura cuando vas a pagar. El vomer sería la tarjeta de crédito y el etmoide sería la ranura. Y entonces allí donde yo te estoy poniendo la flecha, el vomer que lo está cubriendo mi flecha, que es un huesito que está ahí abajo, color marrón, se inserta, se articula en el hueso que está en color dorado, que ese es el etmoides. Se unen firmemente con tejido fibroso y nada los mueve. El tipo gonfosis es cuando uno de los huesos se articula en el otro a manera de clavo en una adecuada cavidad, como por ejemplo las articulaciones dentoalveolares. Si tú te fijas, aquí donde voy a poner el circulito, que ya lo voy a quitar, es un diente y está metido, en este caso, está articulado en el hueso maxilar superior y abajo están los dientes del maxilar inferior o mandíbula. Y eso se llaman articulaciones tipo gonfosis. El diente no es considerado un hueso, pero el que sí es considerado hueso son los huesos maxilares y tienen ese tipo de espacio para que llegue el diente en particular a manera de clavo a acomodarse en esa cavidad. Y sin condrosis, poseen superficies articulares unidas entre sí por cartílago. Ahora, tome en cuenta que todas las anteriores, antes de esta, eran sin fibrosis, que era tejido fibroso. Este es el único ejemplo que te pongo de sincondrosis, en donde participa cartílago, pero un cartílago demasiado rudo y duro. Y adhiere íntimamente a dos piezas óseas, como por ejemplo la articulación del occipital con el hueso esfenoides, que es donde está la flecha. El hueso occipital es este que está aquí y la parte que está aquí en rojo se une a esta otra parte y ahí en medio esa franjita blanca vendría siendo la sincondrosis, donde participa cartílago muy rígido para mantener unido el hueso occipital con el hueso esfenoides. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegó la clase. Este es el fin de esta clase de articulaciones que es corta, pero trae una información muy, muy importante.
Nos vemos en la siguiente. Que tengas un buen día.